Dicen que el mayor error de mi vida fue casarme con Tomás. Pero la verdad es que el verdadero error fue creer que mi padre había muerto sin dejarme nada. El día que mi exmarido me echó a la calle a los 60 años, pensé que mi vida había terminado. No imaginaba que, al usar una vieja tarjeta olvidada, descubriría que mi propio esposo me había robado algo más que dinero, me había arrebatado la verdad sobre la muerte de mi padre, y que ahora era mi turno de vengarme. Hola, soy Elena. Y lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de divorcio. Es la historia de cómo una mujer que fue humillada, traicionada y utilizada durante décadas, descubrió que su exmarido había participado en la muerte de su propio padre, y decidió derrumbarlo todo. Si te gustan las historias de venganza, secretos familiares, corrupción y giros inesperados, quédate hasta el final, porque cada parte de esta historia está conectada y nada es lo que parece. No olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Ahora sí, escucha con atención, porque esto pudo haberle pasado a cualquiera. Yo tenía 60 años el día que me convertí en un estorbo para el hombre con el que había compartido casi toda mi vida. Tomás, mi exmarido, no gritó, no rompió nada, no lloró. Solo me miró con esos ojos fríos que antes confundí con seriedad y dijo, como quien tira una bolsa de basura, a tu edad ya no me sirves para nada. Elena, recoge tus cosas. Y desaparece. No hubo discusión. Él ya lo tenía todo preparado, los papeles del divorcio firmados, mis cosas en unas cajas mal armadas y la cerradura cambiada. En cuestión de minutos, dejé de ser su esposa para convertirme oficialmente en nadie. Salí de la casa con una maleta vieja, un bolso y un hueco en el pecho que ardía más que la vergüenza. La calle de la urbanización Los Magnolios, en la ciudad de Santa Aurelia, me pareció de pronto ajena, como si nunca hubiera vivido ahí. Era irónico, una vida entera dedicada a un hombre, para acabar en la acera como si fuera un mueble viejo. No tenía a dónde ir, no tenía ahorros. Tomás siempre administró todo. Yo solo firmaba donde él apuntaba, confiando como una tonta. Mientras caminaba sin rumbo, metí la mano en mi bolso buscando un pañuelo y mis dedos tocaron algo duro, rectangular. Una vieja tarjeta bancaria envuelta en un papel doblado 1000 veces. La tarjeta de mi padre, Andrés Saldaña, había muerto cuando yo tenía poco más de 20 años. Siempre creí que lo único que me dejó fueron recuerdos y una colección de frases sabias que se me clavaban en la cabeza cuando todo iba mal. Aquella tarjeta la había guardado tantos años como un simple recuerdo. Nunca la usé. El papel amarillento que la envolvía tenía su letra, firme, clara, para Elena. Úsala solo cuando verdaderamente estés en peligro. Yo siempre pensé que el peligro al que él se refería era algo dramático, casi exagerado. Hasta ese día, con el corazón hecho trizas y los pies doloridos, tomé una decisión que cambiaría todo: usar la tarjeta por primera vez. El banco quedaba a unas cuadras del barrio antiguo. Un edificio gris con puertas de cristal y aire acondicionado demasiado frío. Entré temblando, no sabía si por el clima o por los nervios. Me atendió un hombre de unos 60 y tantos, con cejas espesas y mirada cansada pero amable. Su gafete decía Luis Velasco Ejecutivo. Buenos días, señora, dijo con cortesía. ¿En qué puedo ayudarla? Le entregué la tarjeta como quien entrega una reliquia. Quisiera saber si esta cuenta sigue activa. No estoy segura de nada, en realidad. Él sonrió, tomó la tarjeta, la insertó en el lector y comenzó a escribir algo en el teclado. Yo esperaba escuchar un simple: está vencida, no tiene fondos, lo siento. Pero lo que vi fue otra cosa. La expresión del señor Velasco cambió lentamente. Primero frunció el ceño, luego abrió un poco la boca. Luego me miró como si hubiera visto un fantasma. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae. Un momento, por favor, murmuró. Volvió a sentarse, respiró hondo y giró el monitor hacia mí. Al principio solo vi mi reflejo apagado en la pantalla, hasta que mi mirada se fijó en los números. Tardé segundos en procesarlo. Era una cantidad absurda. No miles. No cientos de miles. Eran millones. Debe haber un error, balbuceé. Esto no puede ser mío. El banquero negó despacio. Señora, esta cuenta está a su nombre desde hace 25 años. ¿Ha estado bloqueada todo este tiempo? ¿Bloqueada? Repetí como si la palabra no tuviera sentido. Luis se acomodó las gafas. Sí. Bloqueada por una cláusula de administración especial. Alguien pidió que su acceso quedara restringido, aunque la titular fuera usted.
Sentí un escalofrío. ¿Quién hizo eso? Él miró la pantalla, tragó saliva y por un segundo dudó en responder. Según el registro, quien pidió la restricción fue su esposo, Tomás Herrera. El mundo se me vino encima. Tomás, el mismo que me había echado como a un perro de la casa. El mismo que, supuestamente, se sacrificó tantos años por nosotros. Eso es imposible, susurré. Esta tarjeta es de mi padre. Él murió antes de que yo siquiera conociera a Tomás. El banquero negó, nervioso. Lo sé, señora, pero su esposo obtuvo acceso a su documentación cuando ustedes se casaron. Con eso pudo solicitar la administración de la cuenta y bloquearla. Por protección de patrimonio, dice aquí protección. Sí, claro, protegerse él. De mí sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Por qué haría algo así? Pregunté, aunque por dentro ya lo sabía. Porque jamás quiso que yo tuviera independencia. Porque siempre necesitó que yo dependiera de él para todo. Porque una mujer que no puede sostenerse sola es más fácil de controlar. Luis siguió leyendo, cada vez más inquieto. Hay algo más. Se aclaró la garganta. Su padre dejó instrucciones especiales. Esta cuenta debía liberarse para usted cuando cumpliera 40 años. No ocurrió, porque alguien intervino. A los 40 yo apenas levantaba la cabeza del pozo donde Tomás me tenía hundida. Él controlaba mis citas, mis amistades, mis decisiones. También mis papeles, por supuesto. Su padre dejó una nota digitalizada, añadió el banquero. Está marcada como acceso restringido para Elena Saldaña. ¿Quiere leerla? Mi corazón dio un salto. Sí. Por favor, Luis tecleó un código y la pantalla cambió a un documento escaneado. Arriba, en letras grandes, decía, para mi hija, cuando esté en peligro. Reconocí la letra de mi padre al instante. No había duda. Si estás leyendo esto, comenzaba, significa que alguien muy cercano te ha traicionado. Un hueco se abrió en mi estómago. La cuenta que acabas de ver no es solo dinero. Es protección. Es evidencia. Es la llave para algo que oculté por tu seguridad. Si tu esposo ha tocado esto, ¿forma parte de lo mismo que me obligó a esconderme de esconderse? Toda mi vida había escuchado que mi padre murió repentinamente por un infarto mientras trabajaba en otra ciudad. Nunca se dijo nada de huir. Nunca se mencionó esconderse. La nota terminaba allí, pero el sistema mostraba un archivo adjunto, protegido con otra clave, accesible únicamente desde una bóveda especial del Banco Central de Santa Aurelia. Luis me miró con seriedad. Su padre dejó registrada una caja de seguridad a su nombre en la bóveda histórica del Banco Central, pero nadie ha podido abrirla. Falta la llave física, la llave. De pronto, un recuerdo lejano me golpeó. Yo, niña, en la cocina de nuestro viejo departamento. Mi padre poniéndome en la mano un pequeño llavero metálico con un número grabado. Guárdalo, princesa. Algún día será solo para ti. Años después, cuando me mudé con Tomás, lo tiré dentro de una cajita de recuerdos. Cartas, cintas de cumpleaños, fotos. Esa caja. Cejía en la casa de donde acababan de echarme. Sentí un nudo en la garganta. Necesito abrir esa caja de seguridad, dije. Hoy Luis asintió, pero su rostro se tiñó de preocupación. Señora Elena, debo advertirle algo. Esta cuenta ha sido monitoreada durante años. Cada intento de acceso queda registrado. Alguien importante va a enterarse de que usted estuvo aquí. Bajó la voz. No creo que esa persona quiera que usted llegue a esa bóveda. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, porque en ese momento lo entendí. Tomás no solo me había robado mi vida, estaba metido en algo mucho más oscuro, algo que mi padre había intentado detener antes de morir. Y ahora que yo sabía que existía ese dinero, esas pruebas y esa bóveda, alguien iba a venir por mí. Salí del banco con la sensación de caminar dentro de una pesadilla. La ciudad parecía la misma de siempre, vendedores ambulantes en la esquina, el tráfico caótico de Santa Aurelia, el murmullo de la gente yendo y viniendo. Pero para mí todo había cambiado. Mi padre no había muerto dejando solo recuerdos. Había dejado advertencias. Y había dejado un enemigo que yo tenía dentro de mi propia casa durante años. Me senté en una parada de autobús y miré mis manos. Temblaban. Si tu esposo ha tocado esta cuenta, forma parte de lo mismo que me obligó a esconderme. La frase de mi padre se repetía en mi mente como un eco. Tomás siempre fue controlador, sí celoso, manipulador. Pero yo siempre lo justifiqué. Él se preocupa por mí, decía. Es su forma de protegernos. ¡Qué ingenua!
Mientras el autobús tardaba en llegar, otro recuerdo apareció, aquella cajita de cartón con cintas, fotos, cartas y la pequeña llave metálica. Esa caja cejía en el armario del cuarto de invitados de la casa que, ahora, ya no era mía. No podía volver. Tomás podía estar vigilando y si se enteraba de lo que había descubierto, sería capaz de cualquier cosa. Había una sola persona a la que podía acudir. Clara y yo nos conocíamos desde la preparatoria. Ella había sido testigo silenciosa de mi transformación, de una joven alegre y espontánea a una mujer que pedía permiso para todo. Había intentado advertirme varias veces. Yo preferí no escuchar. Tomé un autobús hacia su barrio. El trayecto se me hizo eterno. Cuando por fin llegué al edificio, subí las escaleras casi corriendo. Golpeé la puerta con suavidad al principio, luego con desesperación. Clara abrió con el cabello recogido en un moño desordenado y un delantal manchado de salsa telena. Susurró, sorprendida. ¿Qué te ha pasado? Yo apenas pude hablar. La voz se me quebró. Tomás. Me echó, logré decir. Me quedé sin nada. O eso pensaba. Ella no hizo preguntas. Me rodeó con los brazos y me hizo pasar. El departamento olía a sopa casera y a hogar, algo que ya no tenía. Me senté en su sofá y entre sollozos le conté lo del banco. La cuenta, la nota de mi padre, la bóveda, la llave perdida. Clara me escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Déjame ver si entendí, dijo al final, hablando despacio. Tu padre dejó millones a tu nombre, pruebas de algo muy grande. Y tu exmarido bloqueó esa cuenta durante décadas sin que tú lo supieras, asentí. Todo apunta a que él estaba involucrado en lo que obligó a tu padre a esconderse, o a huir. La palabra huir me dolió. Siempre nos dijeron que papá murió de un infarto mientras trabajaba en otra ciudad, murmuré. ¿Y si todo eso fue una mentira? Clara respiró hondo. Elena, cariño, si tu padre se enfrentó a gente con poder y Tomás estaba de su lado, entonces tú nunca fuiste una esposa. Fuiste una pieza en un plan. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Una pieza. Eso había sido para Tomás. Me limpié las lágrimas. Necesito esa llave, dije. Sin ella, no podré abrir la bóveda. No sabré qué más dejó mi padre. Clara se levantó, caminando nerviosa de un lado a otro. No puedes regresar, negó. Si Tomás te ve cerca de la casa, se va a poner en alerta. Y si está metido en algo oscuro, podría hacerte daño. Entonces, ¿qué hago? Ella me miró con esa determinación que siempre envidié. Voy yo. No me apresuré. No quiero meterte en esto. No sabes con quién te puedes encontrar, precisamente por eso voy yo. Él no sospecha de mí. Pensará que solo pasé a llevarte algo que olvidaste. Su cruzó de brazos. Tú te quedas en un café cercano. Yo entro, busco la caja, agarro la llave y salgo. Quise discutir, pero sabía que no tenía otra opción. Y Clara tenía razón, no podíamos perder tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más en el que Tomás podía enterarse de mi visita al banco. Media hora después, caminábamos juntas por la calle que conducía al viejo barrio residencial donde yo había vivido todos esos años. Nos detuvimos a 2 cuadras. Te quedas aquí, dijo Clara, señalando un pequeño café de esquina. Pídete algo caliente, intenta calmarte. No me tomará mucho. Si ves algo raro, te vas, le insistí. No te quedes ni un segundo más. Clara me sonrió con ternura. Tú siempre fuiste más valiente de lo que crees. Elena, solo te convencieron de lo contrario. Se alejó sin esperar respuesta. Yo entré al café. Me senté junto a la ventana y pedí un té que no probé. Tenía la vista fija en la calle, el celular apoyado en la mesa. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Mi corazón ya no latía, golpeaba. A los 30 minutos, el teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Encontré la caja. Sentí un torrente de alivio. Hasta que llegó el segundo mensaje. Elena, alguien ha estado aquí antes. Tu casa no está vacía. El té casi se me cae de las manos. ¿Estás bien? ¿Quién está ahí? Escribí con rapidez. SILINSIO.30 segundos después. Otro mensaje. No vuelvas nunca a esta casa. No estás segura. Te explicaré luego. La sangre se me heló. No decía dónde estaba ella. No decía quién andaba dentro de la casa. No decía si estaba en peligro, solo. No estás segura. Mientras mis manos temblaban sobre el teléfono, levanté la mirada hacia la calle y lo vi. Un hombre alto, delgado, con una gorra negra. Lo había visto alguna vez merodear por la esquina de mi antigua casa.
y juraría que lo vi de reojo en la parada de autobús cerca del banco. Caminaba despacio, observando vitrinas, coches, personas, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos a través del cristal del café. Se detuvo. Me miró. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo me miró, como quien confirma un objetivo. No sé cuánto duró ese instante. Tal vez 3 segundos. Tal vez 10. Pero fue suficiente para que supiera que no era una coincidencia. Él me estaba siguiendo. Sentí una urgencia brutal. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme esperando a que entrara. Metí el teléfono en el bolso, me levanté de golpe, derramando un poco del té en la mesa, y salí del café como si me persiguiera un incendio. Cambié de acera. Entré en una tienda de ropa y salí por la puerta trasera. Doblaba esquinas al azar, tratando de perderlo. De pronto, me encontré en un parque casi vacío. No veía a nadie con gorra negra, pero eso no significaba que no estuviera. Me senté en una banca, tratando de controlar la respiración. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Número desconocido, contesté con la voz entrecortada. Sí. Una voz masculina, grave pero serena, respondió: Señora Elena, no se asuste. Me llamo Héctor. Fui amigo de su padre. Mi corazón dio un vuelco. ¿De mi padre?, susurré. ¿Cómo consiguió mi número? No como usted imagina, respondió él rápidamente. Su padre me dejó instrucciones por si algún día usted intentaba usar la tarjeta. Llevo años esperando esta llamada. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué me siguen? Héctor guardó silencio unos segundos. Porque su padre descubrió algo que muchos querían ocultar, dijo al fin. Y porque su marido trabajaba para ellos. Sentí que el mundo se detenía otra vez. Tomás. Claro. Mi amiga Clara. Entró en mi casa, dije. Ahora no contesta. No sé si está bien. Héctor suspiró. Entonces no tenemos tiempo que perder. Escúcheme, Elena, hay un lugar al que debe ir ahora mismo. El único sitio donde su padre dejó información sin que esa gente lo supiera. ¿Dónde?, pregunté con la voz rota. En la vieja bodega de don Laureano, respondió, en la Avenida del Sur. Antes de desaparecer, su padre trabajó allí. Era como su refugio. Y dejó algo esperando por usted. Miré el cielo gris sobre el parque. Todo en mi vida estaba por derrumbarse o reconstruirse. Ahí se iba a decidir. Está bien, dije, iré. Una cosa más, agregó Héctor. No vuelva a su antigua casa. Y si vuelve al banco, que sea solo para abrir la bóveda. Ellos ya saben que usted se movió. No les haga las cosas más fáciles. La llamada terminó. Me quedé sentada un instante, apretando el teléfono contra el pecho. Luego me levanté, sacudí las lágrimas y caminé hacia la parada de autobús. Sí, mi padre había confiado en que llegaría a esa bodega algún día. No pensaba fallarle. La bodega de don Laureano quedaba en una zona vieja de Santa Aurelia, donde los postes parpadeaban y las fachadas parecían haber renunciado a la pintura hacía décadas. El autobús me dejó en una esquina solitaria. Bajé con el corazón acelerado y la llave de mi padre, que ahora sí estaba en mi bolsillo, gracias a Clara, apretada en la mano. Ella había tenido tiempo de dejarme un pequeño paquete en la puerta del café antes de desaparecer de mi vista. Dentro, envuelto en papel de periódico, estaba el viejo llavero metálico con el número grabado. Lo encontré en tu armario. No me quedo más. No está segura, decía el pequeño papel adjunto. La bodega tenía un letrero oxidado que decía Almacenes Laureano desde 1970. Toqué la puerta metálica con los nudillos. Sonó hueca. No hace falta que golpees tan fuerte. Muchacha, se escuchó detrás de mí. Me giré sobresaltada. Un hombre muy mayor, de espalda encorvada y manos manchadas de grasa. Me observaba con unos ojos pequeños pero vivos. Llevaba un llavero colgado al cuello y un delantal de lona. ¿Don Laureano?, pregunté. Él mismo respondió. ¿Tú eres, Elena? Sentí la piel erizarse. Sí. ¿Cómo lo sabe? Él sonrió con tristeza. Porque tu padre me dijo que un día vendrías. La verdad, pensé que ya no pasaría. ¿Hace cuánto le dijo eso? Pregunté con un hilo de voz. Mucho antes de que muriera, respondió, haciendo comillas en el aire. Mucho antes de que su vida se acortara. Sacó una llave grande y pesada del llavero, la introdujo en la cerradura y empujó la puerta. Un olor a madera húmeda y metal viejo salió a nuestro encuentro. Dentro había cajas apiladas, herramientas colgando, estanterías polvorientas y un silencio extraño, como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración durante años.
Tu padre trabajó aquí una temporada, dijo Laureano, avanzando entre las cajas. Me pidió que guardara algo para ti, y que te dijera algo cuando llegaras. Me acerqué, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué cosa? Él se detuvo. Me miró fijo a los ojos. Que no confiarás en nadie, especialmente en la persona que duerme a tu lado. Sentí un escalofrío recorrerme. Incluso muerto, mi padre seguía protegiéndome. Laureano movió 2 cajas pesadas a un lado. Debajo, el suelo tenía una placa metálica. La levantó con esfuerzo, revelando un compartimiento oculto. De ahí sacó una caja más pequeña, de metal oscuro. Me la entregó con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía. Es tuya, dijo, la puse sobre una mesa vieja. Mis dedos temblaban cuando abrí la tapa. Dentro había sobres amarillos. Una libreta gruesa y algo que me hizo contener la respiración, una cinta de video con el nombre de mi padre escrito a mano. Tomé el sobre que tenía mi nombre y rompí el sello. La letra era suya, inconfundible. Elena, si estás leyendo esto, significa que la persona a la que más amaste fue la misma que te destruyó. Tragué saliva. Tomás nunca te eligió por amor. Te eligió porque necesitaba lo que yo protegía. Sabía que la única forma de llegar a eso eras tú. Las palabras quemaban, no. Susurré Laureano a un lado, bajo la mirada. Tu padre fue uno de los que denunció un desfalco enorme, le explicó. Había políticos, banqueros, empresarios. Movían dinero sucio, lavaban fortunas. Él consiguió pruebas que podían hacerlos caer, pero lo descubrieron. Empezaron a seguirlo, a amenazarlo. Y entonces apareció Tomás. Demasiado casual como para ser casual. Recordé todas las veces que Tomás decía que nuestro encuentro había sido un golpe del destino. Las risas, las flores, las promesas de cuidarme siempre en mentiras. Ensayo. Teatro, la cinta que tienes en esa caja. Continuaba la carta, explica quién me traicionó desde dentro. Cómo supieron dónde encontrarme y por qué corriste peligro tú también. No pude decirte nada en vida. Si lo hacía, te convertías en blanco. Perdóname, la letra al final era más temblorosa. Necesito ver esa cinta, dije. Laureano asintió. Tengo un viejo reproductor en la oficina del fondo. Pero antes, no terminó la frase. Un golpe seco en la puerta principal lo interrumpió. Luego otro, más fuerte, intercambiamos miradas. ¿Esperaba a alguien? Pregunté. A nadie, murmuró él, frunciendo el ceño. Otro golpe. Y una voz grave, Abra. Policía. Del tono no tenía nada de oficial. Sonaba más amenaza que autoridad. Laureano me empujó suavemente hacia un rincón, detrás de unas cajas grandes. Escóndete. No salgas, pase lo que pase. La bodega se llenó de pasos y crujidos. Los golpes cesaron, y segundos después, la puerta metálica chirrió al abrirse. Buenas tardes. Don Laureano, dijo una voz que reconocí al instante. El hombre de la gorra negra. 3 hombres entraron en la bodega. El de la gorra negra iba delante. Los otros 2, robustos, con chaquetas oscuras y botas pesadas, los seguían como sombras. Desde mi escondite apenas podía verlos, pero escuchaba sus pasos, su respiración, el sonido de cajas moviéndose. ¿Qué se le ofrece, oficial?, preguntó Laureano, fingiendo calma. Sabemos que vino una mujer, dijo el de la gorra, sin rodeos. Y sabemos que su difunto amigo, Andrés Saldaña, dejó cosas aquí que no le pertenecen. Me apreté contra la pared. Era a mí a quien buscaban, y sabían perfectamente quién había sido mi padre. Aquí no ha venido ninguna mujer, respondió Laureano, y lo que hay en esta bodega es mío. Uno de los hombres comenzó a patear cajas, a abrir armarios, a revisar cada rincón. El otro se acercaba peligrosamente hacia mi lado. Laureano tiró al suelo una caja metálica en el extremo opuesto, haciendo un estruendo. Oiga, protestó, no pueden entrar así como si nada. Este es mi local. El hombre de la gorra ignoró la queja. Queremos el paquete, él dijo. Los documentos, la cinta, lo que sea que esa mujer vino a buscar. Laureano escupió a un lado. No sé de qué me habla. El de la gorra se acercó a él cara a cara. Escuche, viejo, no saldremos de aquí con las manos vacías. Usted decide si se va caminando o en camilla. Uno de los matones, el que estaba registrando a mi lado, movió una caja y encontró la pequeña caja metálica sobre la mesa. Aquí hay algo, gritó, la levantó y la llevó hacia la luz. Mi corazón casi se detuvo. Ahí estaban los sobres, la libreta y la cinta de mi padre. El hombre de la gorra tomó la caja.
La abrió, examinó el contenido y sonrió con satisfacción, así que esto era lo que escondían. Sacó la cinta y la sostuvo en el aire. ¡Qué interesante! Laureano dio un paso adelante. Eso no les pertenece, gruñó. Tiene razón, respondió el de la gorra, mirándola. Le pertenece a ella. Sus ojos se dirigieron directamente hacia mi escondite. Sabía que estaba allí. Mis manos sudaban. No podía moverme. Ella añadió, ya no lo va a necesitar si juega en nuestra contra. Antes de que pudiera reaccionar, Laureano lanzó con fuerza la caja metálica hacia mi dirección. La tapa se abrió y algo salió rodando por el suelo, rebotando entre el polvo y los papeles que volaban. La llave de la bóveda. Agárrenla, rugió el hombre de la gorra. Los dos matones se abalanzaron a la vez. Yo también no pensé, no calculé. Solo me lancé al suelo y extendí la mano. Sentí el metal frío en mis dedos justo en el momento en que uno de ellos se dejó caer encima de mí. El golpe me sacó el aire de los pulmones. Rodamos entre cajas. Suéltala, gimió él, intentando abrir mi mano a la fuerza. Le di una patada a ciegas en la espinilla. Gritó, aflojó la presión y me arrastré como pude lejos de él, apretando la llave hasta clavarme las puntas en la piel. El otro matón se acercó, pero Laureano se interpuso con un tubo de metal que había agarrado del suelo. Se lo estrelló en la espalda con una fuerza que nadie habría imaginado en un hombre tan viejo. El matón cayó hacia adelante, viejo loco. Bramó el de la gorra. Se lanzó contra Laureano, empujándolo contra una estantería. Herramientas y cajas cayeron a su alrededor. No van a llevársela al jadeo Laureano. Eso ya lo veremos, escupió el de la gorra. La llave cejía en mi mano. Yo apenas podía respirar, pero sabía que, si ellos se quedaban con ella, todo estaba perdido, la bóveda, las pruebas, la venganza. Una alarma aguda empezó a sonar de pronto, haciendo vibrar las paredes. Un pitido continuo, insoportable. ¿Qué diablos hizo?, gritó uno de los hombres. Lo que debía hacer hace años, respondió Laureano, jadeando. Llamar la atención. La alarma estaba conectada a un sistema viejo del barrio. Eso significaba vecinos asomándose, curiosos, posibles testigos. Lo último que esos hombres querían, el de la gorra, apretó la mandíbula. Si no me dan la llave. Como todo dijo, tomó la cinta, miró alrededor, localizó un bidón de solvente y lo arrimó. Nadie verá nunca lo que hay aquí, ni esta mujer, ni la policía, ni nadie. La idea de ver arder la cinta, los documentos de mi padre, toda su lucha, me revolvió el estómago, no podía permitirlo. Pero tampoco podía quedarme. Laureano me miró, con los ojos llenos de algo, entre dolor y decisión. Ahora, Elena, gritó, corre por la salida trasera. No puedo dejarte, le alcancé a decir. Si te atrapan, todo habrá sido en vano, replicó, vete. El hombre de la gorra estaba por encender un encendedor cuando finalmente me puse en pie y corrí hacia la parte trasera de la bodega, esquivando cajas, tropezando, respirando como si se me fuera la vida en ello. Escuché gritos detrás de mí. Deténganla, tiene la llave. Abrí la puerta trasera con una patada y salí a una calle angosta. El aire de la tarde me golpeó como hielo. Corrí como no había corrido desde que era joven. Los pulmones me ardían, las piernas me dolían, pero no paré. Escuché pasos detrás, cada vez más cerca. Entonces, una motocicleta apareció a mi lado. El conductor llevaba una chaqueta marrón y casco negro de lana. Gritó, súbase. Reconocí la voz. Héctor, vamos, insistió. No tenemos tiempo. Sin pensarlo, me agarré a su cintura y me subí. La moto rugió y aceleró tan rápido que sentí que el alma se me quedaba atrás, mientras la bodega se hacía pequeña en el espejo retrovisor. Yo miraba la llave apretada en mi mano y pensé en mi padre, en Laureano. En Clara ya no era una mujer derrotada a la que habían echado de casa. Era alguien a quien acababan de marcar como enemiga, y esa vez no pensaba rendirse. La moto se deslizó entre el tráfico de Santa Aurelia como si Héctor conociera cada bache y cada semáforo de memoria. Yo me aferraba a su chaqueta con una mano y con la otra no soltaba la llave. El ruido del motor y del viento apenas dejaba espacio para pensar, pero mi cabeza igual se llenaba de preguntas. ¿Cómo supiste dónde estaba?, le grité, tratando de hacerme oír. Laureano me llamó en cuanto te vio llegar, respondió. Teníamos un acuerdo desde hace años. Si tú aparecías, él tenía que avisarme. Un acuerdo. Mi padre lo había previsto todo. ¿Qué les va a pasar a ellos?, pregunté, pensando en el viejo de la bodega.
Héctor tardó en responder. Si esos hombres lo necesitan vivo, lo dejarán. Si no, cayó. Tragué saliva. No podía pensar en eso ahora. Si empezaba a imaginar todos los posibles muertos por mi culpa, me paralizaría. ¿Quiénes son?, pregunté. ¿Para quién trabajan? Para el mismo hombre para el que trabajó Tomás, dijo Héctor. Ricardo Montero, empresario intachable, imagen pública impecable, y dueño de una red de corrupción que se come esta ciudad desde hace años. El nombre me sonó de haberlo escuchado en la televisión, en periódicos. Un hombre al que todos aplaudían en inauguraciones, obras benéficas, entrevistas. Tu padre descubrió que, detrás de sus empresas, había lavado de dinero, sobornos. Desapariciones de testigos, continuó Héctor. Cuando intentó denunciarlo, lo acorralaron, la moto dobló en una calle estrecha y luego se detuvo en un callejón. De aquí caminamos, dijo, apagando el motor. Me bajé con cuidado. Las piernas me temblaban. El Banco Central está a 2 cuadras, explicó. Pero no entraremos por la puerta principal. ¿No es peligroso?, pregunté. Todo lo que estás haciendo ya es peligroso, respondió con calma. La diferencia es que, esta vez, el peligro tiene un propósito. Caminamos por calles menos transitadas hasta llegar a la parte trasera de un edificio imponente de piedra gris. El Banco Central de Santa Aurelia caí. Entre columnas y muros había una puerta metálica pequeña. Casi escondida, Héctor golpeó 4 veces, 2 golpes cortos, 2 largos. El mecanismo interno hizo un ruido metálico y la puerta se abrió apenas, dejando ver a un hombre de cabello blanco con traje oscuro. ¿Es ella?, preguntó el guardia. Sí, respondió Héctor. La hija de Andrés. El hombre me observó con atención, como si tratara de encontrar en mi rostro algún rasgo de mi padre. Pase, señora, dijo al fin. Su padre insistió en que la dejáramos entrar si algún día aparecía con la llave. Entramos en un pasillo estrecho, ligeramente inclinado hacia abajo. Las paredes eran de concreto desnudo, las luces, amarillentas. Cada paso parecía hundirme un poco más en las entrañas del edificio. Tu padre no confiaba en casi nadie, murmuró Héctor. Pero confío en este lugar y en que tú llegarías hasta aquí. Al final del pasillo nos esperaba una puerta enorme de acero, con un sistema de cerradura antiguo, de llave física. Héctor señaló el cerrojo. Es tu turno, respiré profundo. La llave temblaba entre mis dedos. La introduje en la cerradura. Encajó perfecto. Giré. Un clic resonó como un trueno en mi pecho. La puerta se abrió con un sonido grave, pesado. Dentro no había montones de billetes apilados como en las películas. Había una sala pequeña, una mesa metálica, una silla y una caja fuerte más chica, ya abierta. Sobre la mesa descansaban 3 cosas: una libreta gruesa, una carpeta negra con un sello rojo, y un sobre blanco, cerrado, con mi nombre. Mis piernas casi fallan. Héctor se quedó cerca de la puerta. Este momento es tuyo, Elena, dijo. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que salgas viva. Me acerqué a la mesa. Tomé la libreta primero. Abrí en la primera página. Era la letra de mi padre. Otra vez había fechas, nombres, cifras, bancos, cuentas. Anotaciones ordenadas, precisas. Una especie de diario de guerra contra la corrupción. Pasé varias páginas hasta que un párrafo subrayado me congeló. Si algo me pasa, no fue un accidente. No crean que fue natural, avancé más. Me siguen, me vigilan, pero si no hablo yo, hablará Elena. A ella no la subestimen. Tragué saliva. En otra página, un nombre rodeado con un círculo rojo, Ricardo Montero. Ahí están, comentó Héctor, acercándose un poco. El cerebro de todo. Junto al nombre, notas en mayúsculas, empresas fantasma, cuentas en el extranjero, políticos comprados, más abajo. Una frase que me dejó sin aire. Tomás H. aparece en documentos internos. Trabaja para Montero antes de conocer a Elena. Sentí náuseas. ¿Desde antes de conocerme?, pregunté con la voz quebrada. Héctor asintió. Él fue enviado a tu vida, Elena. Tu padre lo descubrió tarde, pero lo descubrió, y no le dio tiempo de decirte nada. Cerré la libreta con fuerza. Tomé la carpeta negra. Dentro había fotocopias de transferencias, fotos de reuniones en salones lujosos, actas notariales, listas de nombres. En una de las fotos, sonriendo en traje, junto a Montero, estaba Tomás. Me ardieron los ojos. Una vida entera mintiendo, susurré. Un matrimonio entero construido sobre una misión: vigilarme, controlarme, robarme. Héctor apoyó una mano suave en mi hombro.
Él no contaba con algo, dijo, que sobrevivieras, que tu padre fuera tan desconfiado como para dejar todo en varios lugares, que tú llegaras a la bóveda después de tantos años. Tomé el sobre blanco. Mis manos estaban heladas. En el frente decía, con letra firme, para Elena. Solo abrir cuando esté lista para saberlo todo. No sé si estoy lista, murmuré. Eso no lo dice del miedo, respondió Héctor. Lo dice la verdad. Respiré hondo. Rompí el sobre, dentro había una sola hoja. Un párrafo corto, lo leí una vez. No lo entendí. Lo leí de nuevo. Esta vez me atravesó como un puñal. Elena, Tomás no solo trabajó para ellos. Él fue quien les dijo dónde podían encontrarme. Él sabía lo que iban a hacer conmigo. Me sacrificó para salvarse. Que nunca te convenza de lo contrario. El papel se me resbaló de las manos. Tomás, mi esposo, el hombre con el que compartí cama, casa, problemas, sueños. Él había entregado a mi padre, él lo había condenado a muerte. Caí de rodillas. Las lágrimas me nublaron la vista. No repetía. No, no, no. Héctor se agachó frente a mí. Lo sé, dijo. Pero ahora lo sabes tú también. Y ellos no imaginan que lo sabes. Me limpié el rostro con la mengue. El dolor era inmenso. La traición, insoportable. Pero debajo de todo eso, muy por debajo, algo empezaba a encenderse. Un fuego lento, nuevo rabia. No voy a dejar que se salgan con la suya, murmuré. Ni Montero, ni Tomás, ni nadie de Héctor asintió. Entonces tendrás que decidir cómo usar lo que tu padre dejó. Iba a responder. Pero un sonido seco nos interrumpió, un disparo. Muy cerca de la puerta de la bóveda. Héctor se levantó de un salto, nos encontraron, susurró. Prepárate, Elena. Esto apenas comienza. El disparo resonó en las paredes de metal, haciéndolo sonar aún más fuerte. La puerta de la bóveda vibró con cada golpe desde fuera. Héctor sacó de inmediato una pistola pequeña que llevaba oculta bajo la chaqueta y se colocó delante de mí. Ponte detrás, lo ordenó. No te muevas hasta que yo te lo diga. Yo apretaba contra el pecho la libreta, la carpeta y la cinta como si fueran un escudo invisible. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a romperme las costillas. Cuando entré, susurró Héctor, sin apartar la vista de la puerta. Si te digo que corras, corres hacia el pasillo del fondo. No te detengas a mirarlos. No discutas. Corre. No pienso dejarte, dije, con la voz todavía amarga por la carta de mi padre. No es una opción, respondió. Si tú caes, todo lo que tu padre hizo muere contigo. Yo soy reemplazable. Tú no. Otro golpe contra la puerta. Esta vez, la cerradura se dio con un quejido metálico. La hoja pesada se abrió. Entraron dos hombres armados. Detrás de ellos, el de la gorra negra. Su mirada se paseó por la sala hasta encontrarme. Sonrió. Sabía que acabarías aquí, dijo. Tu padre era predecible. ¿Y tú? Más todavía. Héctor levantó el arma, un paso más y disparó. El hombre alzó las manos, fingiendo calma. Tranquilo, héroe. Solo queremos lo que ella no sabe manejar. Sus ojos se detuvieron en la carpeta que yo apretaba. Eso. Instintivamente la sujeté aún más. Esto no les pertenece, dije, con la garganta apretada. Mi padre murió por protegerlo. Tú morirás por sacarlo a la luz, contestó, sin perder la sonrisa. Antes de que pudiera dar otro paso, Héctor disparó. El tiro dio en el hombro del hombre más cercano. Cayó con un grito. El segundo se abalanzó sobre Héctor. Forcejearon, chocando contra la pared. La pistola casi se les resbaló de las manos. El de la gorra sacó su arma y apuntó directamente a mí. Por un instante, creí ver mi final en la mira. Entonces, algo imposible ocurrió. Una silueta entró de golpe, se interpuso entre el cañón y yo. Se escuchó otro disparo. Un cuerpo cayó al suelo. No, grité. Era Laureano. No sabía cómo había llegado hasta allí, cómo había escapado de la bodega, cómo había encontrado la entrada de servicio del banco. Solo sabía que ese viejo terco acababa de salvarme la vida. El hombre de la gorra rugió. Imbécil. Héctor aprovechó el caos, empujó al hombre con quien peleaba, le quitó el arma y la lanzó hacia mí. Agárrala. La pistola voló en el aire. La atrapé con manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma. Se sentía pesada, fría, peligrosa. Pero la levanté. Apunté al hombre de la gorra, él se giró hacia mí, sorprendido, todavía con el arma en la mano. ¿De verdad vas a disparar, abuela? Se burló. Recordé a Tomás diciéndome, tú sin mí no eres nada. Recordé las noches que lloré en silencio. Recordé la carta de mi padre.
Recordé a Clara en peligro. Recordé a Laureano en el suelo, mi mano dejó de temblar. No soy la misma mujer a la que echaron de su casa, susurré y disparé. El impacto lo lanzó hacia atrás. La gorra se le cayó y el arma se le resbaló. No murió, pero quedó en el suelo, gimiendo, incapaz de levantarse. Héctor redujo al otro hombre de un golpe seco. El herido del hombro seguía retorciéndose, maldiciendo. Corrí hacia Laureano y me arrodillé a su lado. Tenía la camisa manchada de rojo, la respiración agitada. ¿Por qué hiciste eso? Sollocé. No tenías que. Él sonrió débil. Tu padre, tosió, siempre dijo que tú valías la pena. Que si llegabas hasta aquí era porque tenías el valor que él vio en ti desde niña. Le tomé la mano, vamos a sacarte de aquí. Vas a estar bien. No te preocupes por mí, susurró. Solo prométeme que no vas a dejar que esos desgraciados ganen. Sentí las lágrimas caer sin poder detenerlas. Te lo prometo. Sus ojos se cerraron con una paz que me desgarró. Héctor se acercó, respirando con dificultad. Tenemos que irnos ya. Si viene más gente, no podremos salir con vida. Guardé la libreta, la carpeta y la cinta en mi bolso. Miré por última vez el cuerpo de Laureano. No voy a dejar que mueras por nada, murmuré. Salimos de la bóveda, dejando atrás el eco del disparo. El ruido de los hombres heridos y la sensación de que el pasado de mi padre estaba por convertirse en el juicio de mucha gente. Subimos por el pasillo, salimos por la puerta trasera. La moto seguía allí. Súbete, dijo Héctor. Cuando arrancamos, sentí que algo dentro de mí también se ponía en marcha. Ya no era solo una hija buscando respuestas. Era una mujer con pruebas en las manos, con un enemigo claro y con una promesa hecha sobre el cuerpo de un hombre justo. Promesa que pensaba cumplir. La moto nos llevó al otro lado de la ciudad, lejos del banco, lejos de la bóveda, lejos por un momento del peligro inmediato. Héctor se detuvo frente a un edificio antiguo, de fachada sencilla, con un letrero discreto, El Independiente Diario, ¿un periódico? Pregunté. El único que Montero no ha podido comprar ni silenciar, respondió. Tu padre dejó pistas para que llegáramos aquí si las cosas se complicaban. Y créeme, ya están lo suficientemente complicadas. Subimos por una escalerita de hierro. Dentro, el olor a papel, tinta y café llenaba el aire. Gente caminando de un lado a otro, teléfonos sonando, pantallas encendidas. Un caos organizado. Una mujer de unos 40 y tantos se acercó. Tenía el cabello recogido en una cola alta y unos ojos oscuros que lo escudriñaban todo. ¿Es ella?, preguntó, mirando a Héctor. Sí, dijo él. Elena, te presento a Natalia Rojas, periodista de investigación. Tu padre confió en ella. Natalia me tendió la mano con firmeza. Siento conocerte en estas circunstancias, dijo. Andrés habló tanto de ti. Pensé que nunca aparecerías yo. Ni siquiera sabía que él. Tragué saliva. Siempre creí que había muerto de un infarto. Esa fue la versión oficial que inventaron, respondió Natalia, con amargura. Y durante años nadie la cuestionó, hasta que empezamos a encontrar pruebas de que algo no cuadraba. Señalé mi bolso. Mi padre dejó esto. Puse la carpeta, la libreta y la cinta sobre una mesa. Dice que puede hundir a Montero y que Tomás está involucrado. Natalia abrió la carpeta. Sus ojos se ensancharon. Aquí hay transferencias, cuentas en paraísos fiscales, contratos falsos. Pasó las páginas. Y mira esto, registros de reuniones privadas. Se detuvo en una foto. Ricardo Montero con varios funcionarios. Y torció el gesto. Este debe ser Tomás, lo miré. El rostro que durante años besé, lloré, perdoné. Ahí estaba, sonriente, de pie junto al hombre que destruyó a mi padre. Quiero que todo salga a la luz, dije. Quiero que todos sepan quién es en realidad. Lo harán, aseguró Natalia. Pero tenemos que hacerlo bien, sin margen de error. Montero tiene jueces, policías, periodistas, todos en su bolsillo. Y sicarios, le agregó Héctor. Ya se toparon con algunos. Entonces no es solo una nota de prensa, reflexionó Natalia. Es una bomba. Y si la vamos a detonar, será en cadena nacional, con pruebas en pantalla, sin posibilidad de que la maquillen. ¿Se puede?, pregunté. Ella sonrió de lado, con la historia y las pruebas que traes. Créeme que a más de un canal le va a interesar, sobre todo si lo soltamos en vivo, sin avisar demasiado. Mientras ella revisaba los documentos, Héctor se acercó a mí. A partir de ahora, dijo, no puedes volver sola a ningún sitio. No puedes responder llamadas desconocidas.
Y bajo ninguna circunstancia te acerques a Tomás. ¿Y si él me busca? Pregunté. Mejor sonrió con una frialdad nueva. Significa que está nervioso. Yo pensaba en Clara, en si estaría bien, en si esos hombres habrían ido tras ella. Pensaba en Laureano sangrando en el suelo. Pensaba en mi padre escribiendo esas notas, sabiendo que lo podían matar en cualquier momento. Nada de eso iba a quedar sin respuesta. Natalia levantó la cinta de video. ¿Han visto esto? Preguntó. No respondí. La sacamos de la bodega y luego casi nos matan. Pues será lo primero, dijo. Si tu padre grabó algo, allí puede estar el detalle que nos falta. Fuimos a una sala pequeña, con una vieja televisión y un reproductor de cinta. Natalia introdujo la cinta, apretó play. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro de mi padre, más envejecido de como lo recordaba. Tenía ojeras, pero la mirada igual de firme. Si estás viendo esto, Elena, dijo en la grabación, es porque no logré salir de esta. Y porque tú sí llegaste, donde yo no pude. Tragué saliva. Héctor y Natalia guardaron silencio. Montero no actúa solo, continuó mi padre. Tiene una red completa, bancos, empresas, políticos. Tomás se infiltró en mi vida para acercarse a ti porque sabía que tarde o temprano todo lo que guardo sería tuyo. Él te estudió, te buscó, te enamoró. Bajo órdenes, sentí una punzada en el pecho, le advertí a tu madre, pero ya era tarde, él siguió. No pude probarlo a tiempo. Por eso todo esto está en tus manos ahora. Si decides seguir, te enfrentarás a gente capaz de cualquier cosa. Pero tú no estarás sola. Héctor y Natalia sabrán qué hacer. En la cinta, mi padre inclinó la cabeza como si me mirara directamente. Perdóname por no habértelo dicho. Pensé que, si te mantenía en la ignorancia, estarías a salvo. Hoy sé que la única protección real es la verdad. La imagen se cortó. Nadie habló durante unos segundos. Natalia se levantó decidida. No hay vuelta atrás, dijo. Vamos a contarle esto al país, me miró. Elena, necesito que des la cara. Que cuentes lo que viviste con Tomás sin adornos. Que mires a la cámara y digas, soy la hija de Andrés Saldaña y esto fue lo que nos hicieron. Mi primer impulso fue decir que no, que yo no servía para cámaras, que nunca me gustó hablar en público, que estaba vieja, cansada, rota. Pero luego recordé la frase de mi padre, a ti no te subestimen. Recordé a Tomás diciéndome que yo no servía para nada sin él. Sonreí, pero esta vez no con ternura, sino con una chispa de furia. Lo haré, respondí. Y quiero que su nombre salga en todas partes. Tomás Herrera. Quiero que su rostro quede asociado a lo que le hicieron a mi padre. Natalia asintió. Va a doler. Van a atacarte, van a intentar desacreditarte. Pero si aguantas, no solo él caerá. Caerán muchos. Ya perdí casi todo, dije. Lo único que me queda por perder es el miedo. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Vuelve a casa, Elena, y tal vez podamos arreglarlo entre los dos, Tomás. Lo miré con una calma que me sorprendió. ¿Quién es? Preguntó Héctor, le mostré la pantalla. Déjalo ocuparse de la policía, dijo Natalia, tomando nota del número. Nosotros nos ocuparemos de que no tenga dónde esconderse. Por primera vez en muchos años, sentí que no estaba caminando sola en la oscuridad. Tenía aliados, tenía pruebas, tenía una voz y sobre todo, tenía una deuda pendiente con mi padre. Las horas siguientes fueron una mezcla de preparación frenética y silencios pesados. Natalia llamó a un canal de televisión que, aunque vivía de la publicidad, todavía conservaba algo de dignidad periodística. No les dijo nombres, solo usó 3 palabras: corrupción, millones. Montero, la respuesta fue inmediata: ven ya. Nos llevaron a un estudio relativamente pequeño, pero bien equipado. Luces, cámaras, cables por el suelo. Me sentaron en una silla frente a un fondo neutro. Una maquillista quiso arreglarme un poco el rostro. Le pedí que no hiciera milagros. No quiero parecer una actriz, dije. Quiero parecer lo que soy, una mujer de 60 años a la que le destruyeron la vida. Natalia revisaba la carpeta con un productor, mientras otro técnico cargaba fragmentos escaneados de documentos, fotos y extractos de la cinta en el sistema del canal. Héctor no se separaba de mí. Se mantenía de pie, de brazos cruzados, cerca de la puerta. Cuando esto salga, dijo en voz baja, ya no habrá marcha atrás. Montero se pondrá como fiera. Tomás entrará en pánico, pero cuanto más público sea, más difícil será que te hagan desaparecer. Yo miraba las cámaras con una mezcla de miedo y determinación.
Ya me hicieron desaparecer una vez, respondí. Durante años. Esta vez voy a gritar tan fuerte que no puedan ignorarme. El conductor del noticiero, un hombre elegante de sonrisa ensayada, se acercó a saludarme. Señora Elena, sé que no es fácil lo que va a hacer, pero le prometo que no la voy a dejar sola en pantalla. Natalia se colocó a su lado, con un micrófono de solapa. Yo voy a presentar las pruebas, dijo. Usted cuenta su historia. El foco rojo de la cámara se encendió. Comenzó la transmisión en vivo. El conductor hizo una introducción breve, sin demasiados detalles, para no alertar a quienes podrían estar viendo. Del otro lado del poder, hoy tenemos un testimonio que podría cambiar por completo la forma en que entendemos ciertos escándalos financieros de los últimos años, dijo. Está con nosotros Elena Saldaña, hija del fallecido contador Andrés Saldaña. La cámara se acercó a mi rostro. Sentí todas las miradas del país sobre mí. Natalia me dio una seña. Tomé aire. Mi nombre es Elena Saldaña, comencé. Durante décadas creí que mi padre había muerto de un infarto mientras trabajaba lejos de casa. Creí que mi esposo, Tomás Herrera, era un hombre dedicado, exigente, pero honesto. Creí que la vida simplemente había sido dura conmigo. Hice una pausa. Hoy sé que todo eso fue una mentira. En pantalla apareció la foto de mi padre, joven, sonriente, con su nombre y fechas. Mi padre fue uno de los denunciantes de una red de corrupción encabezada por el empresario Ricardo Montero, continuó. Consiguió documentos, grabaciones, registros bancarios. Intentó denunciar, y por eso lo mataron. La siguiente imagen fue de Montero inaugurando un hospital. Mientras él sonreía frente a las cámaras, dije, mi padre se escondía, dejando pistas, grabando videos, y preparando una salida que nunca tuvo. Antes de morir, dejó todo lo que sabía en una cuenta y en una bóveda. El acceso era para mí. Natalia proyectó fragmentos de los documentos de la carpeta. Transacciones, nombres, fechas, pero alguien se encargó de que yo nunca llegara a esa herencia, añadí. Ese alguien era mi propio esposo. Apareció la foto de Tomás junto a Montero. El presentador tuvo que contener el gesto de sorpresa. Tomás se infiltró en mi vida, por orden de Montero, dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Me conquistó, se casó conmigo, tomó control de mis documentos, bloqueó la cuenta que mi padre había dejado. Durante años me repitió que yo no servía para manejar dinero, que no entendía de negocios. Mientras tanto, él usaba mi nombre para tapar movimientos y robos. Un murmullo recorrió el estudio. Aunque no podía oírlo, lo sentía. Natalia intervino. Mostrando la libreta de mi padre, aquí le explicó. Andrés anotó con detalle la relación entre Montero y Tomás, fechas en las que Tomás empezó a trabajar para él, reuniones privadas, pagos. También dejó esta cinta, donde cuenta cómo se enteró de que su yerno lo había traicionado y había entregado información sobre su paradero. La pantalla mostró un fragmento de la cinta. La voz de mi padre llenó la sala. Si estás viendo esto, Elena, es porque Tomás hizo lo que supuse que haría, salvarse entregándome. No confíes en él. No creas jamás su versión. La imagen volvió a mí. Tenía la garganta hecha un nudo, pero seguí. El día que mi exmarido me echó de casa, creí que me estaba quedando sin nada. Sin hogar, sin dinero, sin dignidad. Pero ahora entiendo que fue el día en que empecé a recuperar lo que siempre fue mío. La verdad. Miré directo a la cámara. Tomás, dije, si estás viendo esto. Quiero que sepas que ya no te tengo miedo. Que sé quién eres, lo que hiciste con mi padre y conmigo. Y que voy a hacer todo lo posible para que pagues por ello. El conductor miró a la cámara con gesto grave. Las acusaciones que se han hecho aquí, dijo, son respaldadas por documentos, registros y testimonios que nuestro equipo ya está verificando. Este canal se hace responsable de que se investigue a fondo. Natalia añadió, hemos compartido copias de todo con varias redacciones y con fiscales que no han sido nombrados por Montero. Aunque alguien intente bloquear esta información, ya es tarde. Está en demasiadas manos. La transmisión seguía con más datos, más documentos, más evidencia. Yo solo pensaba en algo, Tomás debía estar viendo esto. Y si no lo estaba viendo en vivo, alguien se lo mostraría. La venganza no era solo verlo humillado públicamente. Era arrancarle la máscara que usó tantos años para manipularme. Cuando por fin terminó la transmisión, me quité el micrófono con las manos temblorosas. El productor se acercó, las redes están explotando, anunció.
Ya hay miles de personas compartiendo el video. La fiscalía comenzó a llamar hace 10 minutos. Héctor revisaba el celular. Me miró. Lo logramos, dijo. No respondí. Estaba exhausta, vacía, y a la vez más despierta que nunca. Entonces, un grupo de policías entró al canal. Por un segundo pensé que venían por mí. Pero uno de ellos se acercó, se presentó y dijo: Señora Elena Saldaña, venimos a informarle que su ex esposo, Tomás Herrera, ha sido detenido hace unos minutos, sospechoso de crímenes financieros, obstrucción a la justicia y complicidad en homicidio. Sentí que el tiempo se detenía, no por miedo, por alivio había empezado. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias, audiencias, titulares, llamadas, mensajes. El video de la transmisión se viralizó. Algunos me llamaban valiente, otros decían que todo era un invento político. Pero lo importante era que la conversación ya no se podía apagar. La fiscalía presentó cargos formales contra Ricardo Montero. Varios socios suyos, al verse acorralados, decidieron hablar a cambio de reducir sus condenas. Cada testimonio confirmaba lo que mi padre había escrito en su libreta. Tomás, por su parte, intentó negar todo. En la primera audiencia, lo vi esposado, con el traje arrugado y los ojos rojos. En cuanto me vio, me lanzó esa mirada que antes me paralizaba, mezcla de reproche, lástima fingida y superioridad. Esta vez solo sentí indiferencia. Elena dijo: Cuando tuvo la oportunidad, tú sabes que yo te amé. Estás confundida. Te están usando. Quise reír. Tu amor me costó a mi padre, mi vida y 30 años de mentiras, respondí. No vuelvas a usar esa palabra conmigo. Todo lo que teníamos, nuestra casa, nuestro nivel de vida, insistió, no salió de tu padre. Salió de mi trabajo. Tu trabajo era ayudar a encubrir ladrones, contesté. Y te pagaban con lujos mientras me hacías creer que eras un héroe. Se acercó un poco. Podríamos arreglar esto, susurró. Si tú te retractas. No lo dejé terminar. Ya te retractaste tú una vez, dije. De ser humano, se lo llevaron. No volví a hablar con él. Montero intentó huir del país. Lo detuvieron en el aeropuerto con maletas llenas de efectivo. Las imágenes dieron la vuelta a todos los noticieros. El gran empresario ejemplar, esposado, con la cabeza gacha, Natalia y su equipo, siguieron publicando reportajes, sacando a la luz contratos amañados, obras públicas infladas, sobornos. Yo aparecía en algunos como la hija del contador asesinado. No me molestaba. Era un título que llevaba con orgullo. Héctor se convirtió en una especie de guardián silencioso. Me acompañaba a las audiencias, revisaba que no hubiera autos sospechosos, siguiendo mi ruta, cambiaba mis cerraduras cuando yo todavía ni lo pensaba. No esperen hoy, él decía. Esa experiencia sobre Laureano, supimos la verdad unos días después. El disparo en la bóveda, más la paliza en la bodega, fueron demasiado para su cuerpo. Murió en el hospital, pero no antes de dejar una declaración firmada donde señalaba a los hombres que lo atacaron y confirmaba que la caja y la cinta eran de mi padre. Su testimonio se convirtió en otra pieza clave del juicio. Fui a su funeral. Éramos pocos, algunos vecinos del barrio, un par de viejos colegas. Yo y Héctor, mientras lanzaban flores al ataúd, sentí que una parte de la deuda con mi padre se extendía también a él. Te lo prometí, murmuré en voz baja. No murieron en vano. Con el tiempo, más cuentas vinculadas a la red de Montero comenzaron a salir. Descubrieron propiedades, empresas a nombre de terceros, incluso cuentas a nombre de personas que ya habían muerto. Era un monstruo de 1000 cabezas. Pero por primera vez, estaban cortándolas de verdad. Tomás fue condenado a varios años de prisión. No solo por corrupción, sino también por haber participado en la entrega de información que derivó en la muerte de mi padre. No pudieron probar que el disparo estuvo presente, pero sí que colaboró para que lo localizaran. Para mí fue suficiente. Montero recibió una condena aún mayor. Varios políticos renunciaron por motivos personales. Algunos medios que lo defendían al principio tuvieron que retractarse cuando vieron que la evidencia era abrumadora. Y yo, a mis 60 años, tuve que aprender a vivir de nuevo. La cuenta que mi padre dejó fue finalmente liberada a mi nombre. Yo, que durante décadas no administré ni mi propio dinero, me encontré de golpe con una fortuna que nunca imaginé. La primera tentación fue gastarla en cosas que nunca tuve, pero algo dentro de mí me detuvo. Este dinero les costó la vida a personas que amabas, me dijo Héctor. No lo conviertas en la continuación de su avaricia. Haz algo que honre lo que ellos hicieron.
Lo pensé mucho. Al final, hice algo que nunca creí posible, abrí una pequeña fundación con parte del dinero. La llamé Fundación Saldaña Laureano, daba becas a jóvenes contadores e investigadores que quisieran especializarse en auditorías anticorrupción. También ayudaba a víctimas de fraudes, gente común que, como yo, había confiado en la persona equivocada. Otra parte del dinero la usé para comprar un piso pequeño, luminoso, en un barrio tranquilo. No era una mansión. No tenía jardín, ni piscina, ni garaje privado, pero era mío. Solo mío. Por primera vez en décadas, tenía un juego de llaves que no compartía con nadie. Mucha gente cree que la venganza es un momento, un titular, una sentencia, un culpable declarado. Pero la verdad es que la venganza, cuando viene mezclada con justicia, es un proceso largo, lleno de días grises, papeles, esperas y silencios. Los primeros meses después de la caída de Montero y la condena de Tomás fueron extraños. Ya no tenía que despertar preguntándome si él iba a gritar, si iba a revisar mis gastos, si iba a hacerme sentir menos. Tampoco tenía que vivir con la angustia de descubrir qué había pasado con mi padre. En teoría, ya lo sabía todo, pero el alma tardó más en ponerse al día que los tribunales. Había mañanas en las que me sorprendía a mí misma haciendo café para dos y recordando, de golpe, que solo vivía yo. Otras, me quedaba mirando mi reflejo en el espejo, encontrando la misma cara. Pero otra mirada, me costó entender que había sido víctima, sí, pero también superviviente. Héctor venía de vez en cuando a visitarme. Nunca se quedaba mucho rato. Traía pan recién horneado o alguna planta nueva para el balcón. Tu padre estaría orgulloso, me dijo un día mientras acomodaba una maceta. No solo lo vengaste, también rompiste el ciclo. ¿Qué ciclo? Pregunté. El de callarse, respondió. El de creer que la injusticia es normal y que uno no puede hacer nada. Tú hablaste, y eso tiene más poder del que crees. Natalia siguió con su trabajo. Su carrera se disparó después del caso Montero, pero nunca se olvidó de mencionarme en las entrevistas. Si no fuera por Elena, decía, nada de esto hubiera salido a la luz. Cada vez que lo escuchaba, yo sonreía con cierta incredulidad. Nunca me vi como una heroína, solo como una mujer cansada de que jugaran con su vida. Un día, me animé a hacer algo que había estado posponiendo, visité la tumba de mi padre, llevé flores sencillas. Me senté frente a la lápida. El aire estaba fresco. El cementerio, silencioso. Hola, papá, dije. Tardé, pero llegué. Le conté todo, aunque sabía que, de alguna forma, ya lo sabía. Le hablé de Montero preso, de Tomás condenado, de la fundación, de la gente que ahora podía estudiar gracias a lo que él dejó. Siempre pensé que fue egoísta esconderse, confesé. Ahora entiendo que estabas luchando como podías. Suspiré. Y ahora me toca a mí seguir luchando, pero a mi manera. Una brisa más fuerte movió las hojas de los árboles. Quise creer que era su respuesta. Volví a casa esa tarde con una sensación extraña, paz mezclada con melancolía. Encendí la televisión. Estaban hablando, otra vez, de políticos corruptos, de escándalos nuevos, de promesas de cambio. Sonreí con amargura. El mundo nunca iba a ser perfecto, pero al menos, en mi pequeño rincón, había hecho lo que estaba en mis manos. Me preparé un té. Me senté en la mesa del comedor frente a la ventana y abrí una libreta nueva, no la de mi padre, la mía. Comencé a escribir. Tenía 60 años cuando descubrí que mi exmarido había bloqueado mi herencia y había participado en la muerte de mi padre. Y, en lugar de dejarme morir de pena, decidí hacer algo con esa verdad. Mientras las palabras fluían, me di cuenta de que mi historia no solo era mía. Podía ser la de cualquier persona que confiara en alguien equivocado, que se creyera poca cosa, que pensara que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo. No era tarde. No lo era para mí. Y no lo era para quien escuchara esto. Porque si una mujer de 60 años, echada de su casa como si fuera un trapo viejo, pudo derrumbar a un empresario corrupto y a un esposo traidor, tal vez tú, que estás viendo este video, también puedas hacer más de lo que crees con la verdad que llevas guardada. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia hasta el final. Dime en los comentarios, yukoe party impacti más. Lidia que habrías hakota en my lugar. ¿Le crees que hubieras tenido el vela de enfrentar a alguien como Toms? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan mucho. Simo ako pueda seguir contando historias intensas como esta de venganza, de traición, pero también de justicia y renacimiento.
Escribim desde que pasó ciudad estás viendo este video. Me encanta la tuya seba hasta diadnan ligan estas historias. Nos vemos en la próxima. Por todavía hay muchos secretos. Muchas tresones y muchas mujeres dispuestas a dar de tener miedo.